Buenos días, hermanos. Celebramos hoy el martes de la quinta semana de Pascua. Retomamos eh, la lectura de Hechos de los Apóstoles después que ayer la interrumpiéramos por la fiesta de Santa Catalina de Siena. Escuchamos hoy el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Bueno, veis un poco toda la travesía de Pablo, junto con Bernabé, cómo van recorriendo pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, anunciando el Evangelio y predicando la buena noticia. Pues después de que están en Antioquía y en Iconio, bueno, los apedrean, los arrastran, pero al final salen para Derbe y después de Derbe vuelven a Listra, a Iconio, Antioquía, atraviesan Pisidia, llegan a Panfilia y después bajan a Perge, a Atalía y de nuevo se embarcan para Antioquía. Todo este recorrido, pues porque había que ir a todas las ciudades a predicar la fe. Y fijaros que uno puede pensar en Pablo, ¿cómo se le ocurre? O sea, en Antioquía llegan allí unos judíos de Antioquía, de Iconio, que se ganan el favor de la gente, lo apedrean, lo arrastran de la ciudad dejándolo medio muerto y no solamente anuncia que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, sino que vuelve a Antioquía, de donde habían venido para apedrearle. Vuelve a Antioquía para dar una respuesta de cómo anunciar el Evangelio, para contar cómo a los gentiles se les abre la puerta de la fe. Pero cómo vas al lugar de donde han salido para apedrearte. Y esto solo tiene una explicación, es que Dios lo puede todo. Y que la fe no hay quien lo pare, porque la cosa es de Dios. Porque la expansión de la fe era cosa de Dios, no era una empresa humana. Igual que hoy la misión de la Iglesia no es una empresa humana. Y por eso la Iglesia no podrá ser derrotada nunca, porque se apoya en una palabra que no es suya, que es de Dios. Por esto la Iglesia no va según las modas del momento, no, predica, anuncia la buena nueva del Evangelio, una noticia de la fe. Se apoya en una palabra que es eterna. ¿Qué es lo que proclama Pablo? El misterio pascual, el misterio de la redención pascual. Y lo hace creando comunidades de fe y de amor entre los gentiles, con la palabra, con la vida, urgido por la caridad de Cristo. Esto es lo que hace Pablo y lo que ha ido haciendo la Iglesia, una generación detrás de otra. San Juan Crisóstomo dice que Cristo nos ha dejado en la tierra para que seamos faros que iluminen, doctores que enseñen, para que cumplamos nuestro deber de levadura, para que nos comportemos como ángeles anunciadores entre los hombres, para ser adultos entre los menores, hombres espirituales frente y entre los carnales, para poder ganarlos, para ser simientes y dar fruto. Esto es lo que tenemos, la vocación de la Iglesia.
luz en medio de la oscuridad, levadura que fermenta la masa. Ni siquiera sería necesario exponer la doctrina si la vida fuera tan radiante, ni recurrir a palabras si las obras no dieran testimonio. Aquí se trata de vivir como cristianos, nuestra vocación cristiana. ¿Qué es lo que hace Pablo? Ser cristiano, vivir como cristiano. Y es verdad que hay que pasar tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo importante no es pasarlas, lo importante es ser cristiano. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.